La variada programación cultural, confeccionada y coordinada desde el área de cultura del Ayuntamiento de Calamocha, incluye variedad de citas, entre ellas varias presentaciones literarias, como las que llegaba esta semana a la Biblioteca Municipal de Calamocha, con la presentación de La muerte del hipster, del autor, del escritor Daniel Gasón, que ya está aquí con nosotros y hemos querido invitar esta semana al plato de Calamocha Noticias y pasamos directamente a hablar con él para conocer con todo lujo de detalles, bueno, pues aspectos del protagonista que ya conocemos de la primera novela relacionada con esa España vaciada. Pasamos, como decíamos, a darle las buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido al plato de Calamocha Noticias. Bueno, en una jornada, una semana que tenemos marcada por la presencia de lluvias, que sin duda también invita un poco pues a leer, a coger esas obras que nos vais publicando poco a poco y, por ejemplo, qué mejor forma sería pues coger esa publicación del 2021, La muerte del hipster. Yo mencionaba rápidamente que regresa uno de los conocidos, de los protagonistas conocidos, como es Enrique, en este caso. ¿De qué forma llega en esta segunda novela? ¿Cómo le ha ido tratando un poco la vida a este hipster que aterrizó en el medio rural? Bueno, esto es... yo cuando hice el primer libro, ¿no? Un hipster en la España vacía, pues se me ocurría esa especie de urbanita quijotesco un poco, que se iba a un pueblo inventado de Teruel a modernizarlos y a intentar ayudarles en cosas que nadie le había pedido que les ayudara, y al final, pues sin merecerlo mucho, acababa haciéndose el alcalde del pueblo, ¿no? Y llevando ahí sus propuestas a la práctica. Y entonces en la segunda parte, o sea, más o menos yo me encariñé con el personaje, me encariñé con el pueblo este también, y vi que podía contar muchas más cosas, que me daba para más. Y se me ocurrió pues que el periodo de la pandemia pues también generaba muchas situaciones que eran cómicas, que eran un poco absurdas, porque a veces se diseñaban medidas que a lo mejor se pensaban en la ciudad y que no tenían tanto sentido en el medio rural. Y pensé, bueno, pues ahora este alcalde hipster un poco absurdo tiene que ver cómo gestiona eso, ¿no? Y eso es lo que cuenta un poco La muerte del hipster. Un poco también lo que se encontró, ¿no? En el primer momento, Enrique, cuando llegaba a ese municipio, que él quería pues cambiarlo completamente, La Cañada, Sí. que recordamos es un municipio inventado. Luego ya profundizaremos si tiene algún tinte, alguna alusión cercana que te evoque a lo mejor a la infancia, pero bueno, se aterriza con esa realidad que a lo mejor, como tú ya indicabas, nadie le había solicitado ni pedido que él los modernizara, o que incluso ya estaban modernizados. Claro, estaban más en algunas cosas de las que él pensaba, ¿no? Y luego otra cosa que le pasa en esta, pues que bueno, hay diferentes que tienen que gestionar cuestiones. Yo me recuerdo que amigos me contaban lo de, pues han detenido a mi tío, o le han parado la Guardia Civil a mi tío 3 veces esta semana por ir a regar o por ir a ver las ovejas, ¿no? Cuando estaba en periodo de confinamiento. O sea, había muchos absurdos de ese tipo que quería poner. Y luego también otra cosa que era, como recordaros, el éxodo de la gente de la ciudad a los pueblos, ¿no? Que yo creo que al final fue más fantaseado que real, pero me imaginaba a este pobre hombre que ya se ha hecho un poco de la cañada y que empiezan a llegar sus amigos, ¿no? Y eso le incomoda mucho porque le recuerdan a lo que él era antes, ¿no? Que siempre es una cosa que a todos nos pone nerviosos. ¿Cómo gestionó en este caso Enrique, bueno, pues esa llegada de la pandemia? Porque sin duda, bueno, luego ya avanzamos un poco qué aspectos has querido destacar, porque sin duda no solo a un lector se tiene que dar con esa primera lectura, que también, y puede servir para entretener y pasar un rato divertido, sino también en esa doble lectura, ese trasfondo que tiene. Pero Enrique, ¿cómo se las ha ido arreglando a lo largo de esta segunda obra? Bueno, un poco como él lo hace todo atolondradamente, ¿no? Yo creo que con buenas intenciones, cierto atolondramiento, las cosas le acaban saliendo casi siempre bien, pero no es por méritos suyos, que es lo que otra cosa de los que hace, sí, que lo hace así entrañable para mí en eso. Y bueno, lo que sí que quería incluir, pues cuestiones como las campañas de vacunación, los fondos europeos, muchos de los temas que han estado surgiendo, y ver cómo se podían contar de una manera, digamos, más cómica y un poco inesperada, ¿no? Mencionabas antes, por ejemplo, esas multas que luego se salió y se puso a debate si debían llevarse a cabo o no finalmente. Pues a lo mejor aquel agricultor, aquel vecino que sí que tenía un huerto y se acercaba y simplemente salía de casa para ir a regar y sobre todo no perder la cosecha de ese año. ¿Qué otros aspectos también se presentaban en esa línea que decías un poco
podemos decir, el absurdo llegado desde la ciudad al ámbito rural, que muchas veces también reclamamos, ¿no? Que en ocasiones deberían hacerse tanto las políticas como las medidas desde el propio territorio y no desde, en este caso, las ciudades. Sí, además luego esas multas se retiraron todas, también las de las ciudades, porque eran ilegales todas. Pero, pues por ejemplo, una de las cosas que pensaba es que, claro, en la Cañada hay una densidad de población muy baja, como en casi todo Teruel, y entonces cuando se pide que la gente esté a 2 metros, tienen que emitir un bando donde piden que la gente se acerque, ¿no? Para estar a los 2 metros, porque normalmente están a más distancia. Otra cosa que pensé, pues claro, era esto de los Instagram Live, y en la Cañada, como se sabe, como en tantos pueblos así de sierra, la cobertura es muy mala, ¿no? Entonces se tienen que hacer el Instagram Live que mucha gente hacía en los tiempos de pandemia, ¿no? De confinamiento. Pues lo hacen de ventana a ventana cantando como jotas, como en la película esta como si fuera el título de la película de Pablo Ortiz. Otra cosa que también pensé eran los problemas que bromeé, eran los toques de queda, ¿no? Que además había ese conflicto que en una comunidad era una hora, en la comunidad de al lado era otra, o un municipio y tal. Entonces lo que se les ocurría en el pueblo este es que ya que tú te puedes autodeterminar de género, ¿no? Pues puedes decir soy chico, chica o fluido, que es una cosa que al final sí que hay una realidad un poco más clara, porque no te puedes autodeterminar de tiempo. Entonces, por ejemplo, uno dice yo estoy a tal hora y siempre puedes estar en la calle, ¿no? Claro. Porque modificar el uso horario, ¿no? Modificar el uso horario a que sea a tu gusto personal. Lo que pasa es que luego se daban cuenta de que eso generaba muchos problemas, por ejemplo, para quedar. Porque si estás en unas horas diferentes que no sabes cuáles, claro, es muy difícil. Si no gestionas el mismo horario. Claro. O en la consulta del médico, pues había mucha gente que no se ponía de acuerdo con a quién había que atender, ¿no? Entonces, bueno, había muchas cosas de ese tipo que podían aparecer que no. ¿Cómo se lleva ese proceso de creación? Obviamente porque, bueno, ahora te hemos escuchado un par de gags, un par de chistes que sí que podemos encontrar dentro de esas páginas, pero ¿cuál es el proceso que sigue un autor, un escritor en este caso, para crear todo ese hilo argumentativo y que sobre todo nadie pierda el hilo y se genere esos momentos divertidos o entrañables? Pues un poco intuitivo, ¿no? O sea, hay una parte, me divertía pues pensar, ya tienes unos personajes y ves lo que les puede ir sucediendo, no es como otro tipo de libro donde vas más a ciegas o te tienes que inventar esto. Yo pensaba que es un poco como si tú haces un Asterix, ¿no? Pues tienes el mundo de Asterix y pones todos esos personajes y ese lugar y ya vas colocando. Y luego lo que pensaba era bien las tramas y a veces ensayar cosas o comentar con amigos a ver si se te ocurre alguna solución, porque también la comicidad parte un poco de eso. Y luego jugar con las voces, ¿no? Aquí sobre todo hay alguna más, pero quería usar la voz de Lo que cuenta el hipster, que es una voz así un poco pues pedante, con muchas referencias que no sabes bien si las utiliza o no. Y también me inventé como un periódico del pueblo, ¿no? Un periódico que, como es un pueblo pequeño, no llega a ser un periódico, sino que es un blog que tiene un señor del pueblo y va contando las cosas. Y así alternaba los dos puntos de vista, ¿no? Digamos, el punto más, pues antes como quijotesco y fantasioso, y el otro como más apegado a la tierra y también con 2 lenguajes muy diferentes, ¿no? Podríamos incluso llegar a esa figura del cronista, ¿no? En ese caso, pues de la Cañada. Exacto, el cronista de la Cañada, se jugaba un poco con esa idea, así que es por una parte es una figura casi antigua, y luego, pero es verdad que hay muchos pueblos que porque estuve mirando, que sí que hay alguien que le interesa y cuenta, no sé qué, las fiestas como han sido, o un problema con la antena, y me parecía que era una voz interesante, ¿no? Y también que daba otra perspectiva. Aquí habrá también, Aquí, ¿no? por ejemplo, se proclamó oficialmente este verano al cronista de la villa, sí, que se encargó, bueno, pues eso, de recopilar diferentes informaciones, y ya su proceso ha empezado oficialmente pues desde este verano, como indicaba, pero lleva una labor detrás que ya cuenta con un tomo importante de información y de noticias referentes con Calamocha. A la hora de hablar de esos personajes, como decías, sin perder a lo mejor a grandes figuras como puede ser el Quijote, por ese toque un poco más delirante, ¿cuál es el perfil de esos personajes que has creado? Y además, si no me equivoco, en esta ocasión, Enrique, dijéramos que está un paso atrás y no forma tanto parte de ese plantel protagonista, sino que se ha quedado en un segundo plano. Bueno, están los hipsters y los del pueblo, ¿no? Y todos son muy exagerados, ¿no? Es decir, los que son hipsters, que son como los urbanitas que les gusta el cine, que son los amigos suyos, un poco pues en esta visión muy posmoderna y un poco alelada seguramente.
Y luego, pues en la gente del pueblo hay una galería variada, ¿no? Pues hay dos hermanos que son exmineros que además son cazadores y que siempre ganan, un año uno gana el premio de tiro al plato y el otro año lo gana el siguiente, que yo he conocido a gente así, claro, pues están los tíos del hipster, porque él se va a vivir a casa de sus tíos allí en el pueblo. Hay el alcalde del pueblo de al lado, o sea, es un poco ese tipo de persona. Y también me metí a un par de funcionarios europeos que se van al pueblo como a ver un poco cómo es ese pueblo modelo, digamos, ¿no? para luego gestionar los fondos. Y entonces puse a un francés un poco jugando con el estereotipo, ¿no? Porque en la comedia siempre juegas con eso, pues con un poco clichés, ¿no? con los clichés, ¿no? Con un poco juerguista y un holandés que es mucho más calvinista y más serio, ¿no? Y se quedan allí, pero los dos se vuelven cañadienses, digamos, ¿no? Entonces sí que tiene algo de galería de muchos personajes, ¿no? Que es una de las cosas así que más me divierten. También me inventé, que eso me faltaba en el primero, me inventé un movimiento secesionista, ¿no? Porque en el primero pues aparecían muchos de los grandes temas de los últimos años de la política en nuestro país, pero el movimiento independentista no había podido meterlo, y entonces aquí ya lo he creado, y he creado que haya unas masías que se intentan independizar, y todo se soluciona porque hay dos Romeos un Romeo y una Julieta que se unen, ¿no? y que digamos, en cierta manera, reúnen al pueblo en la cañada con las masías, pero como la población está envejecida, pensé que no tenían que ser Romeo y Julieta quinceañeros, sino más bien octogenarios, ¿no? Ah, bueno, dándole también un plus más, ¿no? Exacto, de verosimilitud, ¿no? De sobre todo la población más envejecida que tenemos en estos territorios. ¿De qué forma afronta Enrique pues la llegada de sus contemporáneos, en este caso los urbanitas, de los que se fue alejando y que ahora con la COVID-19, bueno, pues parece que en un principio iban a llegar con varios autobuses y van a masificar todas estas tierras? Pues con un poco de fastidio, sobre todo, ¿no? Porque, claro, lo que te decía antes, ¿no? Que te recuerdan como tú eras antes. Él está un poco ruralizado ya, digamos, y también el pueblo se hipsteriza, y entonces eso le genera un poco de incomodidad. Yo aquí pensaba que era como esas películas de la mafia, ¿no? Que tú ves, es un personaje que ha salido de la mafia, intenta ir al camino recto, pero vuelven los de detrás, ¿no? Sus amigos mafiosos de antes le intentan arrastrar de nuevo a la vida del crimen. Pues lo mismo aquí, pero con el hipsterismo, ¿no? ¿Y qué queda de ese hipster, de ese movimiento que, bueno, quizás en los últimos tiempos se está desdibujando un poco, que llegó con bastante fuerza, sobre todo en aquellos años anteriores a la publicación de esa llegada del hipster a la España vacía? Bueno, yo creo que aquí en el libro está como muy caricaturizado, porque también el pueblo, digamos, que los pueblos de ahora son mucho más modernos, ¿no? Pero lo que me parece es que el movimiento hipster tenía algo que era muy elitista, que siempre quería ir por delante de lo demás y ser la novedad. Y lo que pasa es que ahora todos nos hemos vuelto más hipsters, ¿no? O sea, que tú vas a un pueblo muy pequeño y ahí pides un café y hay leche de soja, leche no sé cuántas cosas. Entonces le pasa un poco como lo que se decía de la socialdemocracia, que dice, ha muerto de éxito, todos somos socialdemócratas en cierta manera. Pues creo que lo que sucede es que todos somos hipsters en cierta manera, de forma que justo la característica principal, que era ir un poco por delante de los demás, ya no tiene tanto sentido. ¿Qué otros aspectos de la llegada de la pandemia has querido plasmar dentro de tus páginas, con ese toque también desde el humor, un poco dentro de lo que se ha podido realizar? Sí. Pues bueno, por ejemplo, la campaña de vacunación, pues que hay una manera de contarlo. Inventé que era un lote que tenía efectos literarios, era una de las cosas. Luego también pues mucho juego con las restricciones, ¿no? Pero vamos, yo creo que hay también muchos elementos que son ya que se van un poco de la pandemia también, ¿no? O sea, que partes de allí, pero vamos, sí que había una idea. Para mí lo principal, que era lo de cómo pensamos a veces unas medidas desde lugares que tienes metros y que tienes esa sensación de que aquí en el metro es un espacio donde esto corre mucho, y lo trasladas sin pensarlo a lugares donde no hay metro ni esas cuestiones. Pero luego también un poco profundizar y casi que los personajes te fueran llevando un poco a nuevas cuestiones que no siempre tenían que ver exactamente con la pandemia, ¿no? Pues me imaginaba pues un descenso a una cueva, usando también la orografía turolense, digamos, y la alusión a la cueva de Montesinos del Quijote,
o también los conflictos estos de entre la visión urbana y rural, como que no es que ya no es exactamente la pandemia, ¿no? Sino por ejemplo en muchos sitios de Aragón y en muchos lugares está el que llega y se va a vivir a un pueblo y le molesta el campanario o el canto de los gallos y acaba llevando a juicio al pueblo, ¿no? Entonces eso lo metí porque he visto que es un fenómeno bastante universal. En Francia incluso pasaron una ley en el Parlamento protegiendo lo que llaman el patrimonio sensorial, que es como el olor a las granjas de cerdos. A mantener lo propio, ¿no? del territorio en el que te encuentras y en el que vas a habitar. Sí. ¿Crees, por tus palabras a lo mejor y con esas apreciaciones que has querido incluir, que la brecha existente entre la ciudad o la urbanita de lo rural se está haciendo cada vez más amplia o se está estrechando y cada vez la sociedad es más consciente de que una cosa no funciona sin la otra y viceversa? Sí. Pues yo creo que ahora nos fijamos más en la brecha porque es más pequeña. O sea, yo ahora cuando pienso en la época en la que vivía cuando mi madre era médica en pueblos de Teruel en los años 90, digo, creo que el mundo sí que era muy, muy distinto en términos de que la información que te llegaba, que pues en algunos sitios a lo mejor el periódico llegaba como a media tarde o incluso más tarde, el cine, aquí dices, pues la oferta cultural prácticamente la tienes la misma, ¿no? O sea, dices, hay muchas películas que puedes ver, tal, tienes... Entonces yo creo que eso está más cerca que antes y que es paradójico que estando más cerca seamos más conscientes de esa brecha, ¿no? Luego creo que durante mucho tiempo en España la gente que vivía en la ciudad vivía en las ciudades de una generación. O sea, todos yo que sé, mis abuelos eran de un pueblo muy pequeño de Julbe, pero casi todo el mundo era un poco así, ¿no? Entonces creo que el campo no era, decía George Perec, que el campo es un país extranjero. Yo creo que para la mayoría de los españoles no es un país extranjero, ¿no? Quizá ahora un poquito más, pero que el vínculo es bastante cercano, ¿no? Al final estamos hablando de ese éxodo rural, de esos movimientos migratorios que aquellas personas, en este caso tus abuelos, por ejemplo, tuvieron que emigrar, sí. Y así, bueno, pues ha seguido existiendo ese vínculo. Tú sacabas ya encima de la mesa que, sobre todo a nivel de infancia, la pasaste por varios municipios, por cuestiones laborales, en este caso de tu madre. Conoces perfectamente, sobre todo, la zona del Maestrazgo de Teruel. Sí. También me mencionabas fuera de cámara que el Jiloca también lo conoces. Sí. ¿Cómo has ido viendo un poco la evolución pues en estas tierras del Jiloca, que igual conoces un poquito menos, pero sobre todo en la zona del Maestrazgo, que sí que sabemos que conoces a la perfección? Sí, también vivimos en el Bajo Aragón un tiempo, en el Bajo Martín, en Urriagán. Bueno, yo creo que sí que hemos visto pues en algunas cosas mejoras, ¿no? Digamos en infraestructura que se ha mejorado, aunque queda mucho por hacer. También en una mayor conciencia, ¿no? Creo que son en España hay más conciencia de esos problemas. También han visto que hay unos votos ahí que pueden ser decisivos, ¿no? No solo en Teruel, sino en lugares que se pueden equiparar. Y luego pues sí que he visto que en muchos sitios hay como una especie de pérdida de población, de envejecimiento, o sea que algunos de los problemas sí que se han seguido profundizando, ¿no? O desmantelamiento de empresas sin que sepamos bien qué es lo que va a venir después, ¿no? Yo a veces pienso que el futuro he visto el futuro y es Teruel, en el sentido de que me parece que se parece mucho a Europa como a lo bestia, ¿no? O sea, dices, población envejecida, patrimonio impresionante, y una pues que en cierta manera lo que le pasa a Teruel es lo que le pasa a Europa, quizá de una forma más disimulada, ¿no? Extrapolando y con las distancias pertinentes, ¿no? Hablábamos también un poco de la situación que está atravesando. ¿Crees que las instituciones deberían volcarse más? Hablamos ya a nivel nacional y obviamente europeo, en este caso, que también aludes y que conoces perfectamente. Sí, bueno, pues creo que siempre está bien cuestiones de ayudas. Luego hay grandes fenómenos que es muy difícil saber cuál es la intervención correcta y qué es lo que vas a detener, no sé, después hay que ayudar a la gente, ver cómo se puede. Creo que es muy importante que los lugares que son ciudades intermedias o sitios como pues, Calamocha, Alcañiz, que esos sigan siendo atractivos, que mantengan capacidad de generar trabajo y servicios y atención, y eso sí que creo que es lo decisivo. Pero también a veces decimos hay que ver
cuando dices qué estamos pidiendo y qué se puede hacer y que sea eficaz, ¿no? Porque si no, otras veces puedes acabar como tirando dinero en sitios que no sirven, ¿no? Es como en uno de los personajes en el egipcio decía, ¿por qué hay tantos frontones, ¿no? ¿Por qué hay tantos polideportivos en sitios que no puede jugar que nadie? Ahora mismo no se usan, ¿no? Y Exacto, en otros que a lo mejor sí que se les daría uso, no existen o no llegan los fondos para entonces creo que es importante que no solo que haya un apoyo, sino que el apoyo sea útil y esté bien pensado. Has querido también con tus 2 obras dar un poco esa visión positiva de las bonanzas de vivir en el medio rural o de lo que puede aportar el medio rural, porque bueno, pues recordamos que el pasado 16 de noviembre se celebraba el Día Universal del Orgullo Rural y que obviamente pues aquí en Calamocha también se apostó por hablar en positivo, junto con el resto de municipios en los que se celebró este día, de esas cosas positivas y buenas que tiene vivir en el medio rural y dejar atrás un poco la parte negativa o esos clichés que ya forman parte del pasado. Sí, bueno, yo aquí lo que, en cierta manera, yo lo que hacía era burlarme de los clichés de la tranquilidad, de lo bucólico, porque me parece que luego la vida en el medio rural es mucho más, es muy distinta como a veces se imagina desde la ciudad, ¿no? Pues que dices que, para empezar, todo el mundo dice, el silencio, tú te vas en el campo y dices, hay otros ruidos, pero claro que hay ruidos, ¿no? Pero existen. Y lo que sí que he hecho, que el retrato creo que es amable y fijándome en muchas cosas que tienen atractivas, incluso cierta tolerancia hacia la excentricidad, ¿no? Y con el sentido del humor que conozco del mundo rural, ¿no? O sea, eso sí que lo pensaba. No lo imaginaba exactamente como una reivindicación, porque además yo digo, bueno, cada uno vive donde quiera y además creo que donde quiere y donde puede y es una elección que haces y en los 2 sitios tienen, ¿no? La ciudad es muy atractiva y a veces puede tener cosas muy inhóspitas y muy difíciles y muy incómodas y luego también pues el pueblo tiene muchísimas cosas muy buenas y otras veces también puede tener momentos de soledad, ¿no? Que te generan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que convivir con todo y me intento reír de las cosas buenas y malas y de los clichés y de lo real, ¿no? Además esa soledad, porque en la pasada semana nos hacían alguna declaración al respecto de esa soledad, que en muchas ocasiones, quizás en la ciudad, esa soledad es mucho más aplastante, pese a que estás rodeado de personas, ¿no? Y de multitud de habitantes, que en el medio rural, que con menos gente igual la soledad es mucho más llevadera. Sí que en tus obras, si no me equivoco, también has querido plasmar parte de la atención o el uso que se realiza o que algunos medios de comunicación realizan, centrándose exclusivamente en las grandes capitales como podría ser Madrid, Barcelona. Ahí perfectamente podría entrar la cobertura de Filomena, ¿no? Que pareció en ese momento que solo había nevado en la capital española y que en el resto no había a lo mejor problemas de movilidad. Sí, bueno, ahí lo que sucede también a veces es que se alinean cosas, ¿no? Porque a mí lo de Filomena me parece, bueno, que lo puedo entender luego, que sorprenda. Quizá me extraña más que la política interna madrileña sea tan importante para el resto de España, por ejemplo, porque digo, bueno, pues Filomena pasa que dices, de repente es una cosa que afecta a 10 millones de personas. O sea, que eso también influye. Y luego también hay otra cosa que creo que pasa con las ciudades y con el caso de, por ejemplo, Madrid, tal, que también están allí los medios y es más fácil a veces de cubrir, ¿no? O sea, que hay un problema de recursos, ¿no? Al mismo tiempo, yo he trabajado en Aragón Televisión y en Aragón Televisión, cuando yo estaba al menos, lo que era muy difícil era ver Zaragoza. Estaba como sobrerepresentado lugares, no esto, pero sí, yo creo que muchas veces los medios que supuestamente son nacionales, ves que ponen el foco en unos lugares determinados, en Madrid o a veces en Barcelona y que se olvidan un poco del resto. Y creo que hay un montón de razones para eso, ¿no? Pero que sí que se debería hacer un esfuerzo para pues contar más lugares, ¿no? Como decíamos, sin duda, en La Cañada, en el pueblo de este hipster, de ese urbanita que llega al medio rural, no pasaba esto porque también tenían su propio medio de comunicación, claro, ¿no? Esa pequeña gaceta, ese cronista, que sin duda iba recopilando todas las informaciones. Hablando un poco de lo que le presentas al lector, tanto en la primera novela como en esta segunda, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Va dirigida a un público concreto o está abierta
a cualquier perfil de lector que quiera coger pues cualquiera de las dos obras. Sí. Bueno, yo creo que va dirigido a un público así muy amplio, ¿no? Yo creo que tiene como varios niveles de lectura, varios registros de humor. Hay como un humor que es más como de Woody Allen y otro que yo pienso que es más como pues más de tradición más española, como de José Luis Cuerda, como de cosas que yo recuerdo casi de mis abuelos, más vinculado con la tradición oral, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que lo puede disfrutar o divertirle gente muy distinta. Y he visto pues que he tenido lectores de distintas edades y de muchos lugares distintos. O sea que yo al principio tenía un poco de saber si van a pensar aquí en el mundo rural, que estás haciendo algo que les resulta antipático, y han sido los lectores como más cómplices del libro, es gente que vive en pueblos o que conoce mucho los pueblos, ¿no? Porque bueno, creo que se reconocen a alguien, como el hipster es un poco atontado, pues todo el mundo le recuerda a un primo o a un cuñado, ¿sabes? ¿No? Bien, sí, ¿no? sí, dicen, no, es que es igual que mi cuñado, ¿no? Es una de las cosas que más han dicho. Sí. Esos requisitos. Sí. Otra de las cuestiones es saber si es necesario a lo mejor leerse la primera novela para entender o poder coger ese hilo conductor en esta muerte del hipster. Sí. Pues yo creo que no, porque es un poco como lo que te decía antes, ¿no? De Asterix, ¿no? Es como la Cañada es como una especie de aldea gala y entonces, no sé, yo creo que el primer Asterix que leí no es el Asterix el Galo, y más o menos es la situación básica se entiende enseguida y los personajes están muy dibujados, y creo que se pueden leer uno u otro o en desorden, y que no hay una trama, no es como un policíaco, sino que muy rápidamente pillas las coordenadas y ya está. Aquellos fieles seguidores están preocupados, están interesados en conocer si va a haber una tercera entrega. No sé si a lo mejor también como autor te has quedado con esa cosilla de seguir avanzando en las hazañas de Enrique Notibol, y como ya te ocurrió en la primera novela, pues probablemente ya estás esbozando primeras páginas. Sí, estoy ahí como pensando, porque la verdad es que me divierto mucho contando esa historia, ¿no? Es como, te encariñas con los personajes, y sí que me gustaría volver, pero todavía no lo he hecho. La verdad es que en este segundo, como es la pandemia, están muy encerrados allí en el pueblo y en la comunidad, y digo, pues aquí si hago la tercera tendría que ser viajar, ¿no? Además que te daría la idea de una trilogía. Entonces, bueno, estoy ahí como jugando con las posibilidades todavía. ¿Has llegado a plantearte la posibilidad de poder llevarlo a la gran pantalla? No sé si a lo mejor ha llegado algún tipo de propuesta o a alguna conversación sobre esa línea. Sí, ha habido propuestas para hacerlo y bueno, de hecho la opción de adaptarla está comprada y está adquirida en una productora que parece que está avanzando el proyecto. Siempre el cine es muy trabajoso, ¿no? Pues como todas las películas, una película que es una especie de odisea, pero bueno, creo que parece que sí que se va a poder hacer, cosa que me hace mucha ilusión por ver cómo otros reinterpretan tu historia, ¿no? Y luego además a mí me gusta mucho la comedia por escrito, pero creo que la comedia audiovisual tiene otro encanto porque es la risa compartida, ¿no? En esta ocasión has continuado combinando diferentes géneros literarios. En la primera sí que veíamos pues esos guiones, esos incluso diarios de Enrique, sí, varios aspectos. No sé si has seguido con esa tónica o has querido centrarte exclusivamente en un género o un par de ellos. Pues sobre todo tienen como el cuaderno del hipster, ¿no? Que es como esta especie de sus anotaciones, la crónica, y luego también he usado el diario que escribe uno de los funcionarios europeos. Luego, como en el otro hay una parte de pastiche, y a veces pues he utilizado documentos de leyes, ¿no? Pues el plan de resiliencia y tal. A veces, aunque la novela es de humor, no puedes ponerlo tal cual porque parece demasiado exagerado incluso para una novela de humor el lenguaje de palo que pueden llegar a tener los documentos oficiales, pero básicamente son esos dos. No he puesto un guión, aunque sí que he jugado con que hubiera bastantes voces, ¿no? Porque eso era una de las cosas que me divertían de esta novela. ¿Cuál de las dos novelas te ha llevado más tiempo escribir y preparar? Y también cuáles han sido un poco esos tiempos. Ya sabemos que con la pandemia también sí, de por medio, no sé si ha interferido en la creación de esta segunda novela. Sí, pues mira, yo creo que me llevó más tiempo la primera,
porque no sabía qué le iba a hacer, ¿no? Porque yo escribí el primer texto y lo publiqué en la página web de Letras Libres, una revista en la que trabajo, como en una serie de relatos humorísticos que hacía, y a partir de ahí pues se me ocurrió más una especie de continuación, y luego le fui dando forma, y como cuando llevaba 4 o 5 episodios pensé, pues tengo aquí un invento y me da para un libro. Y entonces luego ya fui pues como inventándome las siguientes aventuras y como episodios sueltos, ¿no? Mientras que en la segunda pues ya tenía, el concepto ya estaba hecho y era más continuar así. Entonces yo creo que al final lo escribí, digamos, en unos 6 meses, ¿no? Sí que intervino la pandemia y esa era otra de las dudas que tenía, porque dices, muchas veces las novelas humorísticas de este tipo es como estar en un escenario que no cambia nunca. Y sin embargo lo que había pasado, justo saco el libro y cambia completamente el campo, ¿no? Que teóricamente en nuestra mente, no el campo real, que sí que cambia mucho, pero la imagen del campo es bastante estática, y dices, y ahora todo el mundo tenemos una idea de que el campo ha cambiado. Pero lo que pensé es, en vez de esperar o quedarme bloqueado, digo, bueno, pues lo que voy a emplear esto, ¿no? Voy a hacer de la necesidad virtud. Voy a introducirlo también y que forme parte. Antes mencionábamos que igual llega esa tercera entrega, que estás pensando, sopesando a ver un poco cuáles son los siguientes pasos de Enrique, pero los siguientes pasos de Daniel, no sé si hay ya nuevos proyectos, novelas con otro tema o con otro hilo conductor. ¿En qué estás trabajando actualmente? Sí, pues acabo de publicar ahora, que este mes ha llegado a las librerías, un libro que se llama Fake News, cómo acabar con la política española, que en realidad tiene bastante que ver con el hipsters. Es un conjunto de relatos, parodias, sátiras sobre la política española contemporánea, ¿no? Pues por ejemplo hay una carta que le escribe un chaval que es militante de Vox a su abuela porque se ha enamorado de una independentista, y le explica las muchas cosas que comparten, pues que a los dos les gusta la Edad Media, que no están a favor de las autonomías, que tienen unas ideas muy parecidas sobre la libertad de expresión, porque él quiere que ella se calle y ella quiere que él se calle, ¿no? O sea que están, también hay una idea de un país dividido entre partidarios de Tolstoy y de Dostoyevsky, entonces es como una especie de polarización, pero literaria. Y luego también hay una selección de viñetas, que es una cosa que he empezado a hacer, digamos, después de la pandemia, que son como comentarios sobre la política española. Y ese es el libro que acabo de sacar, que el subtítulo es cómo acabar con la política española, un poco utilizando el libro este que me encanta de Woody Allen, de cómo acabar de una vez por todas con la cultura. Por lo tanto, de momento dejaremos que dé los primeros pasos, ¿no? Esa última novela, sí, para luego ya adentrarnos y preguntarte más a fondo por siguientes proyectos. Daniel, pues nada, simplemente darte las gracias, desearte que coseches muchos éxitos, tanto con las 2 novelas del hipster como esta última recién lanzada, y que vaya todo muy bien, y que podamos volver a invitarte a Calamocha Noticias con una nueva presentación, quizás de esta nueva novela, o por qué no de la película, de esa adaptación que también esperaremos con ganas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.